Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña Decio Metifogo, es psicólogo académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, experto en metodologías de la intervención social, políticas dirigidas a la violencia juvenil, drogas en adolescentes infractores de la ley y programas de intervención y prevención. Actualmente es coordinador académico del Diplomado de Postítulo en Intervenciones actualizadas con adolescentes infractores de la ley y también ha sido parte de la revista de psicología que cumple 25 años y el último tema tratado en esta revista es Ley y Adolescencia. E Infancia. E Infancia. Ley e Infancia, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista judicial. No, gracias a ustedes, bienvenidos. Profesor, se cumplen 25 años de la publicación de la revista de psicología y el tema es Ley e Infancia. ¿Por qué escogieron este tema? ¿Cuál relevante es para la sociedad chilena tratar esta materia? Si pensamos en los últimos 25 años, no es menor reconocer que un hito fundante de este periodo tiene que ver con la instalación en nuestro país de los principios que inspiran la Convención Internacional de Derechos del Niño. Nuestro país lo ratifica el año 90. Desde allí se plantea un desafío muy importante que no es solo normativo, institucional, sino que también es fundamentalmente político, ideológico, estratégico en relación a la consideración de la infancia como con una visión muy distinta a la que habíamos tenido durante cientos de años previamente en nuestro país y en verdad en toda la región en América Latina. En ese contexto, ello provoca a distintos profesionales, a distintas disciplinas, a abordar el tema. En particular, la psicología ha tenido un desarrollo muy interesante en esta vinculación con el tema de infancia. Nosotros desarrollamos durante los últimos años una experiencia interesante que llegó a conformar un núcleo de investigación con profesores y académicos de la Facultad de Derecho, de Filosofía y Humanidades, de Comunicación e Imagen, de la Facultad de Ciencias Sociales, con el propósito de analizar desde distintas visiones, experiencias, disciplinas, por cierto, la situación de la infancia, y eso llevó a que el último número temático de la revista estuviera relacionado con esta vinculación entre ley e infancia, particularmente desde la disciplina de la psicología. Profesor, a los 25 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cómo Chile ha avanzado en la protección de los jóvenes infractores de la ley? Cuando nuestro país ratifica la Convención, se hace patente la inconsistencia de nuestro ordenamiento jurídico respecto de la consideración de la infancia y de los niños en verdad como sujetos plenos de derecho. De ahí que se hace indispensable desarrollar un largo camino en el ámbito de transformaciones normativas con el propósito de producir esta adecuación. Durante los últimos 25 años ha habido avances importantes que arrancaron en un principio con la adecuación, incluso la igualación en términos de cuándo se alcanza la mayoría de edad, la eliminación de categorías odiosas de hijos legítimos, ilegítimos y otras. Y particularmente se hace cargo más tardíamente de lo que significa el abordaje del tema con adolescentes infractores de ley, cuando en el año 2005 el Ejecutivo envía un proyecto de ley al Parlamento con la finalidad de regular la relación del Estado con los adolescentes infractores de ley penal. Profesores, ¿cuáles son las causas de la delincuencia juvenil y los factores que contribuyen a las trayectorias delictivas? La delincuencia juvenil es un hecho social, surge, eso significa, en el contexto de relaciones sociales. No es que quienes cometan delitos provengan de lugares distintos a lo que nosotros como sociedad somos capaces de generar, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos para desarrollar y para proveer una cantidad de servicios a el conjunto de los ciudadanos, y de ese punto de vista la provisión de esos servicios, la forma como se desarrolla, la experiencia de socialización que ocurre en el contexto de ciertas comunidades, lleva a que este fenómeno aparezca fuertemente en nuestra sociedad y constituye un elemento que no es posible de erradicar, pero sí de enfrentar y mitigar. Esto quiere decir que no es posible pensar que en algún momento no vamos a tener delincuencia juvenil. Sí que podamos tener respuestas efectivas frente a ese fenómeno y sobre todo evitar que se pueda llegar a producir en una cantidad importante de adolescentes. Profesor, ¿la drogadicción es determinante para que los jóvenes delincan? Hay una relación que acompaña, no diría yo de causalidad, pero que es muy concomitante, sobre todo en el caso de aquellos que presentan un nivel de adicción importante, mayor, en donde en aquellos casos la vinculación
con el fenómeno delictivo se hace mucho más estrecha. Digo vinculación y no relación en términos de determinación. Son fenómenos que van de algún modo vinculados y relacionados en la historiografía de los sujetos. Eso implica, por lo tanto, que constituye una dimensión relevante en el abordaje del fenómeno de la delincuencia juvenil. ¿Cuáles son las fallas del sistema, diría usted, profesor, cuando los niños infractores de ley son víctimas de este sistema? Una manera de ver el funcionamiento del sistema podría ser aquello de ver la condición de víctima que tienen los adolescentes infractores dentro del mismo. Y eso puede darse de distintas formas, por ejemplo, cuando no reciben la adecuada intervención en los procesos judiciales, cuando la intervención, por cierto, no es especializada. La ley 2184 establece un principio de especialización de todos los actores del sistema, no solo los judiciales, no solo la Fiscalía, no solo la Defensoría Penal Pública, no solo los jueces de garantía, jueces orales en lo penal, sino que también de todos quienes intervienen respecto de aquello. Y ahí advertimos una deficiencia importante hoy día en nuestro sistema. Sin contar hoy día con una evaluación completa de lo que ha sido la implementación de la ley, todas las aproximaciones en ese sentido transversalmente comparten el que la especialización constituye un déficit muy significativo desde ese punto de vista. Por lo tanto, si no intervenimos con un sujeto que requiere una intervención especializada, sin duda que estamos generando ahí un efecto dañino respecto del sujeto en particular. Ahora, el mal funcionamiento del sistema no solo tiene que ver con el eventual daño que se produzca al adolescente, sino la gran dificultad de relación, de buscar también cómo responder eficazmente al objetivo de disminución del delito en el caso de adolescentes infractores de la ley penal en Chile. Y allí el tema es mucho más extenso, tiene que ver con deficiencias en el ámbito institucional, pero también en el ámbito programático de quienes intervienen en ese contexto. ¿La prevención de la infracción de la ley debería solo tener una respuesta punitiva? Lo punitivo va más vinculado a cuando ya el conflicto penal es manifiesto, cuando aparece como tal, cuando el delito se presenta. De manera que ahí es más difícil hablar de prevención específicamente. Ciertamente uno podría hablar de una prevención de tipo secundaria, en el sentido de que aquellos que ya han delinquido previamente no vuelvan a hacerlo. Y ahí podría caber el término como tal. Pero en términos más amplios, el fenómeno preventivo no es abordado suficientemente. Por cierto, la ley 2184 en ese sentido no es preventiva, es muy necesaria, es fundamental para enfrentar el tema, para analizar las trayectorias delictivas, pero no permite prevenir el delito. La prevención hay que buscarla en otro escenario. Y allí, como país, tenemos un atraso muy evidente. Distintos trabajos han señalado reiteradamente cómo la mayor parte de la inversión pública en nuestro país se realiza respecto a las funciones más bien de control y luego de ejecución de las sanciones penales. Sin embargo, la tarea preventiva y la tarea de reinserción social cuentan con muy pocos recursos y muy bajo nivel de institucionalidad, muy escaso desarrollo programático incluso, para enfrentar de manera real y efectiva esa temática. Profesor, la prevención es un tema importante en esta materia. La justicia sería el último eslabón de la cadena en llegar, pero finalmente, ¿cuándo el Estado debería participar en proteger a estos menores que pueden ser infractores de la ley? Tanto el Estado como la sociedad civil, en el caso chileno, han tenido históricamente un rol relevante que ha ido cambiando, ha ido teniendo distinto peso a través de la historia en el enfrentamiento del tema. Sin embargo, la articulación hoy día, dada la dimensión del fenómeno, exige un trabajo mucho más relevante del que se hace hoy día. Y ahí la prevención como tal no se aborda suficientemente, no existiendo todavía con fuerza una instancia que desarrolle ese elemento claramente. Muy recientemente en nuestro país se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y allí hay iniciativas incipientes, iniciativas promisorias, en vistas a este desarrollo, pero aún falta un largo camino por recorrer con el propósito de establecer una respuesta preventiva fundamental frente a esta temática. La prevención del delito no pasa solo por el ámbito de justicia, y la respuesta de justicia no solo debe ser una respuesta punitiva, también puede ser una respuesta de tipo retributiva, sino que también debe ser un elemento de tipo restaurativo. La restauración
que es un elemento escasamente desarrollado en nuestro sistema de respuesta frente a las infracciones de ley. En el caso de infractores juveniles, es necesario profundizar. En la discusión de la ley se dio el espacio para ello, pero no hubo el consenso suficiente para, en ese momento, entre el 2005 y el 2007, articular una respuesta restaurativa importante. Hoy en día tenemos condiciones, tenemos además experiencias comparadas muy interesantes que nos permitirían proyectar una respuesta en esa línea mucho más diversa, mucho más enriquecedora y que permita una respuesta que sea efectiva. La mera retribución como respuesta no constituye en modo alguno la posibilidad de resolver este asunto, sino que al contrario genera las condiciones para que además se profundice un ahondamiento en las condiciones de violencia y de infracción en el caso de adolescentes. Profesor, los índices de victimización en Chile son muy altos, sin embargo las cifras de delincuencia dicen todo lo contrario. ¿Considera que los medios de comunicación influyen en crear estereotipos de adolescentes infractores de la ley? Me parece allí que hay que distinguir dos cuestiones que, si bien se relacionan fuertemente, tienen relativamente una autonomía, algún grado de independencia. Por un lado, el fenómeno de la victimización, en que algunos estudios muestran que en cierto tipo de delito nuestro país baja, disminuye. ¿Cómo medimos la victimización? Por la cantidad de delitos denunciados, por las encuestas nacionales de seguridad ciudadana, que dan cuenta de ese proceso. Sin embargo, cuando referimos el fenómeno del temor, advertimos que este aumenta considerablemente. Más allá de los procesos de respuesta frente a la temática, es ese elemento el que debe ser enfrentado de manera importante. Y allí algunos estudios indican que pareciera ser que los medios de comunicación tienen una incidencia fuerte en cómo se enfrenta dicha temática, cómo se hace cargo los medios de comunicación también del enfrentamiento del tema del temor como tal. La política pública ha avanzado y ha intentado establecer una respuesta que busca ser efectiva en lo que dice relación con la disminución de las cifras de victimización. Sin embargo, en relación al temor, pareciera ser una sociedad en la que este elemento está muy asentado y probablemente el temor al delito sea nada más que un reflejo de un temor más generalizado frente a un conjunto de otras expectativas que los ciudadanos tienen respecto de su desarrollo como sujetos. Parlamentarios han propuesto disminuir la edad de imputabilidad. ¿Considera que esta es una medida efectiva para combatir la delincuencia? De ninguna manera. Creo que es una cuestión completamente populista desde el punto de vista en materia penal, si pudiera aplicarse el término en este ámbito, en ese sentido. Si se advierte hoy día la composición de quienes delinquen, advertimos que prácticamente el 40% de quienes lo hacen están entre 17 y 18 años, el 30% tienen 16, el 20% 15 y el 10% 14. Si disminuyéramos la edad, tendríamos un porcentaje aún menor de adolescentes que estarían involucrados en el tema del delito, y eso es lo que aparece en países que tienen edades más bajas como la nuestra. Antes de preguntarnos si lo que debemos hacer es bajar la edad de responsabilidad penal, la pregunta tiene que ver más bien qué nivel de efectividad tenemos en la respuesta frente al tema, porque lo contrario, lo único que estamos haciendo es incrementando una respuesta penal inefectiva, cuando lo que debemos buscar es establecer mayor capacidad de respuesta en términos de calidad de procesos de integración social de aquellos que constituyen hoy día la población de adolescentes infractores de ley en nuestro país. Profesor, por último, ¿cómo están funcionando las instituciones respecto a la ley penal juvenil? Un gran debe del conjunto de instituciones, y eso creo que incluye a todas ellas, tiene que ver con el tema de la especialización en el ámbito de la respuesta de infractores de ley juvenil. El espíritu que anima la creación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tiene relación con un sujeto que tiene características particulares, por lo tanto no se trata meramente de extender el ámbito de aplicación del derecho penal respecto a población cada vez más joven, sino de entender que la respuesta tiene que ver con una respuesta diferenciada en función de un sujeto adolescente que es distinto a aquel adulto. Ese elemento creo que no ha sido suficientemente profundizado. Todavía muchas de las capacitaciones que se realizan a los actores del sistema tienen que ver más bien con aspectos normativos, con aspectos institucionales, con algunos elementos de gestión,
en el mejor de los casos con elementos programáticos, pero muy poco respecto a lo que significa conocer en realidad a este sujeto como tal. Lo que implica, por lo tanto, a partir de ese conocimiento, generar respuestas especializadas que permitan profundizar esa respuesta, diversificarla y aumentar la probabilidad de que sea efectiva en términos de la diferenciación que debe existir. Ok, muchas gracias, profesor, por recibirnos en esta entrevista judicial. Ok, muchas gracias a ustedes.